Vamos a ver qué tal. Dice, buenas. Vengo con una duda un poco rara. Vale, vamos a ver, Lucho, ¿qué dices? ¿Qué tan válido es usar local storage para guardar imágenes? Vale, que están en la web a fin de mejorar el rendimiento. Siempre que usé local storage fue para guardar variables. Típico proyecto de to-do list con local storage. Pero leí por ahí que es posible guardar multimedia y se me ocurrió guardar imágenes. Pero esto no funcionaría recién en la segunda carga de la página del usuario. En la primera carga guarda las imágenes en local storage y me entró la duda si es en memoria caché la que se encarga de sería útil, bla bla bla. Entonces, resumiendo preguntas, ¿qué tan válido es usar el local storage para guardar imágenes en la web? Y después, ¿en la memoria caché se guardan elementos multimedia o solo archivos más livianos? A ver, aquí hay un poquito de todo. Yo lo que creo, ¿vale? Creo que estás confundiendo lo que es, o sea, no confundiendo, pero una cosa es el local storage de JavaScript y otra cosa es el manifest que se utiliza para guardar en caché que tiene hasta un límite de 5 megas en el propio navegador, ¿vale? Entonces, entiendo que cuando hablamos de guardar imágenes en la web, pero guardarlas en el local storage, entiendo que es utilizar el propio manifest para guardar ciertos archivos, ¿vale? En el propio navegador. Entonces, ¿qué tan válido es usar el local storage para guardar imágenes que están en la web a fin de mejorar el rendimiento? Parte número 1. Realmente tú piensas que los navegadores ya tienen, voy a ponerme esto, los navegadores ya tienen en principio su propia caché. De hecho, precisamente la caché de los navegadores está pensada para que carguen las páginas web más o menos rápida. Lo importante es que tengas una política, una política eficiente de los archivos de caché, de cuánto tiempo se guardan en el navegador. Partiendo de esta base, si tú configuras eso, con esto te sobra. Si quieres guardar aparte, gracias al manifest y gracias al tema del local storage conjunto al manifest, y quieres guardar información dentro del propio navegador, ¿de acuerdo? Porque el manifest es un archivo muy concreto que nació en HTML5 para generar aplicaciones móviles, porque las primeras aplicaciones tú las añadías desde el navegador y se guardaban como apps, ¿vale? Ahí, Oli, buenas, ¿qué tal, Dolce? Lo importante que tienes que saber es que realmente si tú tienes un portfolio, que guardes imágenes o que vayas a utilizar el manifest para guardar datos sobre tu portfolio en el ordenador de una persona que a lo mejor la va a visitar una vez, es absurdo. Es decir, para eso ya está la caché del propio navegador. Entonces, el local storage normalmente, junto al manifest, ¿de acuerdo? Se utilizan al generar aplicaciones, no se utiliza a la hora de guardar imágenes de tu web, ¿vale? Sí que es verdad que si quieres tirar un poquito más, pues podrías utilizar, podrías probar a utilizar el manifest, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, yo no te recomiendo ni de broma guardar imágenes porque ya el navegador tiene un funcionamiento precisamente para eso, que es la propia caché del navegador. Y la caché, además, de hecho, tú la puedes configurar para que se guarde un mes, para que se guarde un año, de tal manera que el navegador, esos datos se mantendrán dentro del navegador, siempre que el usuario no los borre, y listo. Entonces, más que el local storage, estudia bien la eficiencia de la política de caché, cómo configurarlo mediante, por ejemplo, el archivo de htaccess, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en la segunda es, ¿en la memoria caché se guardan elementos multimedia o son los archivos más livianos? Lo habitual, por ejemplo, si es una aplicación de mobile, ¿qué se tiende a guardar en ese, ¿vale? En eso. Se tiende a guardar, por ejemplo, el típico iconito de aplicación del móvil, la típica pantalla, que es la que se denomina el splash screen, ¿no? La que, bueno, denomina splash screen, que es la típica pantalla que aparece, es decir, los elementos que fijo van a estar seguros, ¿vale? Entonces, en términos generales, ¿qué se guardarían si se tuviese que guardar algo mediante el manifest? Pequeños elementos, ¿vale? Es decir, imágenes pequeñitas, iconitos, tampoco hay que guardarla brutal, porque de hecho, si intentas guardarlo brutal, hay un límite, el propio navegador va a pasar del tema, etc, 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 ¿vale? Por lo tanto, importante, para hacer esto que quieres hacer con la caché te sobra, mira la política. Y respondiendo a las dos dudas ¿es necesario local storage? Realmente no hace falta, ni te va a mejorar el rendimiento, ni nada por el estilo. En la memoria, o no, de primeras, ¿vale? En la memoria caché se guardan elementos ¿de qué tipo? Lo habitual o para lo que siempre se está utilizando y utilizan los frameworks sobre todo que son de generar aplicaciones, React Native, Ionic y demás. Básicamente son, pues eso, pequeños elementos, el icono, el splash screen, etcétera, etcétera, ¿vale?
A ver, ¿el manifest son las cookies o estoy perdido? No, el manifest es otra cosa aparte de las cookies. Formas, cosas que tiene un navegador para guardar datos y tipos de datos. ¿Vale? Aquí hay un montón de cosas, pero cuando nosotros nos vamos a Application, ¿vale? Fijaros que aquí, a nivel de aplicación y de cosas, existen varias cosas. ¿Lo veis o no? Está, si es una aplicación, el manifest, los service workers y el storage. Y en storage tenemos el local storage, el session storage, después tenemos SQL IndexedDB y cookies. Bueno, tenemos los trust tokens y los indexes. En términos generales, vamos a decir que siempre, ¿vale? Digamos que siempre se han conocido como las cookies. Las cookies era como lo único que existía en un inicio. Es decir, cuando hablamos de cookies, ¿no? Que es esa malvada cookie, una cookie no deja de ser ni más ni menos que un trozo de texto. ¿Vale? Eso es una cookie. De hecho, si nosotros nos vamos a un navegador y nos vamos a las cookies y abro cookies y me voy aquí, pues dentro del Docs Delta Projects se ha generado o se puede generar, si aceptamos las cookies y si tuviese, pues aquí se generaría un dato. Pues por ejemplo, suscríbete a Eduardo Fierro Pro, ¿vale? Este podría ser un dato que se guarda. Un dato que está ahí. Entonces, las cookies es el formato que existe, digamos, como el más antiguo, ¿no? Por así llamarlo. ¿Por qué? Porque es el formato que siempre se ha utilizado y las cookies se crean en tu ordenador y se borran de dos formas. Una, se borran de forma automática con la política de configuración de cookies. Dos, la otra forma o la otra cosa que tienen las cookies es que si el usuario borra cookies, se borra esa variable. Por lo tanto, todo vuelve a comenzar, ¿no? A nivel de datos. Aparte, tenemos el local storage y el session storage. El session storage son las variables de tipo sesión, es decir, tú estás en una web, se genera una variable de tipo sesión y existe, pero cuando tú cierras el navegador, esa variable desaparece. Las cookies se mantienen en el navegador. Local storage, digamos que sería como la posible evolución de cookies, vamos a llamarlo para que lo entendamos, es como la evolución de cookies, solo que no depende, no expira, hay que borrarlo, ¿vale? Automático. Y aparte tenemos el manifest. El manifest no es ni más ni menos que una forma de configurar o de decirle en este caso al navegador qué debe de guardar y cómo debe de guardarlo y para qué debe de guardarlo. Punto, ¿vale? De hecho, el manifest es un archivo, es un manifest.json, ¿vale? Por lo tanto, son cosas diferentes. Entonces, digamos que la forma de guardar los datos más temporales que genera una cookie, por ejemplo, Facebook, ¿no? Pues te genera una cookie precisamente para que cuando tú navegues por otras webs y aunque cierres tu navegador y lo abras de nuevo, pues Facebook sepas que tú eres tú. De ahí el rastreo de cookies, ¿vale? Que no deja de ser ni más ni menos que una cookie que se genera en el navegador y se guarda. Parte 2, el tema de la sesión, pues digamos que es la forma de guardar a nivel más temporal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando he hablado en clase de esto. Cuando tú inicias sesión en una red social, tú puedes iniciar sesión y que no te recuerden o iniciar una sesión y que sí te recuerden. En modo bruto, digamos que cuando tú inicias sesión y no te recuerdan, creas una variable de sesión, es decir, session storage. Mientras tú tengas el navegador abierto, todo guay, pero si cierras el navegador, se va a tu sesión. Si tú le das a recuérdame en este ordenador, se genera una cookie. Y también se puede utilizar en local storage si es que quisieras, ¿vale? Pero la cookie se borraría a nivel temporal.